por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. El tema que se relaciona con el Salmo 137, del 1 al 9. Dice así, voy a dar como referencia a la Torá Viviente y la MacArthur en algunos pasajes. Dice así la palabra. Salmo 137, del 1 al 9. Junto a los ríos de Babel, Babilonia, nos sentábamos y llorábamos acordándonos del Sión. Habíamos colgado nuestras arpas en los sauces que habían allí, cuando los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos cantos para ellos. Los que nos atormentaban demandaban alegría de nosotros y decían: cántenos algún canto de Sión. ¿Cómo podremos cantar un canto acerca de Adonai aquí en suelo extranjero? Si te olvido, Jerusalén, que mi mano derecha se seque. Mi lengua me se pegue a mi paladar si no me acuerdo de ti, si no prefiero a Jerusalén como la más grande de todas mis alegrías. Recuerda, oh Adonai, contra los hijos de Edom el día de la caída de Jerusalén, como ellos gritaron: destrúyanla, destrúyanla, arrasen con ella hasta la tierra. Desgraciada hija de Babilonia, tú serás destruida. Una bendición sobre el que te recompense como tú has recompensado. Una bendición sobre cualquiera que se apodere de tus niños de pecho y los estrelle contra una roca. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a tomar los 3 primeros versículos de ese capítulo del Salmo 137 y vuelvo y se los leo. Junto a los ríos de Babel nos sentábamos y llorábamos acordándonos del Sión. Habíamos colgado nuestras arpas en los sauces que habían allí, cuando los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos cantos para ellos. Los que nos atormentaban demandaban alegría de nosotros y decían: cántenos algún cántico de Sión. Vamos a dar conocimiento de qué es Sión o quién es Sión. Sabemos que Sión fue una fortaleza judea que fue capturada por el rey David en el momento de una de sus batallas, en la cual está situada lo que es en la actual, y aún sigue siendo en la actual Jerusalén, ubicada sobre una colina en la cual tenía una visión, una vista completa sobre los enemigos. Fue capturada y fue llamada el monte de Sión, y tan pronto fue capturada por el rey David, también fue llamada la ciudad de David, como se conoce. Sabemos que Jerusalén es la capital de Israel. Este monte Sión fue para el pueblo de Israel como ese centro espiritual, pero también así como fue el centro espiritual, fue llamada madre de todos los pueblos, y eso lo confirma el Salmo 87, 1 al 7. Voy a estarles confirmando toda la palabra por medio de la palabra, que dice así en Salmo 87, 1 al 7, y se los leo. Sobre el monte Kadosh está el cimiento de la ciudad. Adonai ama las puertas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas son dichas de ti, oh ciudad de Adonai. Yo cuento de Rahab y Babel entre los que me conocen, de Filistea, Tiro con Etiopía. Ellos dirán: él nació allí. Pero de Sión será dicha: es mi madre. Este y aquel que nacieron en ella, porque el Altísimo mismo la fundó. Cuando Adonai escriba a los pueblos en el registro, dirán: este príncipe nació allí. La morada de aquellos dentro de ti es como la morada de aquellos que se regocijan. Muy claramente con el Salmo 187, que el Señor ubicó y dijo que Sión sería la madre de todos los pueblos y que fue fundada por el mismo Sión. A pesar de que fue David el que la rescató, fue David el que la tomó como ciudad, ya estaba predestinada con el Señor como ser la ciudad de Él aquí en la tierra. Sión llegó a ser, aparte de que ser una fortaleza, ellos tomaron, llegó a ser como que la fortaleza era quien estaba en la fortaleza
y era el propio Dios, por cuanto dice que la fundó, y todo esto hace referencia de que el Señor se encontraba allí en Sion. No lo confirma el Salmo 18, 1 al 2, que dice así: dijo, yo te amaré a ti, oh Adonai, fortaleza mía. Adonai, roca mía, fortaleza mía y libertador mío, escudo mío, el poder de mi salvación, mi alto refugio. Y el Salmo 125, 1 al 2 no lo confirma. Aquellos que confían en Adonai son como el monte de Sion, el que habita en Jerusalén. No puede ser removido, sino que permanece para siempre. Jerusalén, montañas todas alrededor de ellas. Así Adonai está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. El pueblo de Israel tomaron al monte Sion no como una parte de una estructura física, sino lo llevaron a un término ya más espiritual. Por consiguiente, ellos sabían y entendían que, aparte de que el rey David era el que estaba allí, era un hombre en el cual conocían que él dependía y hacía lo que el único Dios verdadero podía hacer más que los otros dioses, y era el Santo de Israel. Entonces, al saber que la ciudad de David o el monte Sion se encontraba allí ocupada por David, por consiguiente ellos sabían que donde estaba David se encontraba también el Santo de Israel. Por eso lo tomaron como una ciudad espiritual, como esa fortaleza en la cual ellos se podían refugiar, porque sabían que estaba el único Dios que David adoraba, que David buscaba y que David al cual recurría siempre cuando había una batalla. De él dependía completamente su confianza para saber que a una guerra podía determinarse si estaba en victoria o estaba en derrota. Entonces, por consiguiente, tomaron el monte Sion como esa fortaleza espiritual y como esa fortaleza en la cual estaba el mismo Dios presente constantemente, ya que David estaba en él. ¿Dónde encontramos los cánticos de Sion según el Salmo 137 del 1 al 9? Los encontramos en los libros de Salmos. Allí se compara lo que es forma física con la espiritual. En los Salmos se encuentra la parte, la grandeza de Dios, la expresión sublime del Eterno, como Rey, como protector, como juez, como ese refugio y ese libertador, como el Creador mismo, y así también como su misericordia, su amor y su verdad. Todos los salmos se encuentran, no todos reflejados, pero se encuentra el transcurso de un como decálogo de la situación que pasó desde Moisés, todo con respecto al arca, hasta llegar al dichoso templo de Salomón, que incluido entre el templo de Salomón también lo llamaban como Monte Sion. En su abarcada extensión ya lo llamaron todo como un nombre completo, el Monte de Sion. En esta situación de los salmos dan a conocer y reconocer quién es Dios en relación con el pueblo de Israel, como les dije, y aún aquel que quiera hacer la voluntad del Señor. O sea, ya no va extendido solamente o ubicado, enfocado al pueblo de Israel, sino aquel que quisiera ser parte del pueblo de Dios. Por consiguiente, ya era un refugio para aquel que quisiera entrar en el monte Sion espiritualmente en la perfección del Padre Eterno, el único gran Dios. En Salmo 48, 1 al 14, cita así la palabra: grande es Adonai y digno de ser alabado grandemente en la ciudad de nuestro Adonai, su monte Kadosh, o sea, el monte santo Sion. Bello en su elevación, el gozo de toda la tierra, monte Sion, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Está hablando aquí no del rey David, la ciudad del gran rey es el santo de Israel. En su ciudadela, Adonai ha sido revelado como una defensa fuerte. Nosotros lo oímos y así ahora lo vemos en la ciudad de Adonai Elohim Sebaot, en la ciudad de nuestro Adonai la ha establecido para siempre. Esto es perpetuidad. Adonai, dentro de su templo meditamos sobre tus misericordias. Oh Adonai, tu alabanza de acuerdo a tu nombre se extiende hasta los confines de la tierra. Tu mano derecha está llena de justicia. Sion se regocije, las hijas de Yehudá se exulten por tus juicios sobre los enemigos. Caminen a través de Sion, vayan alrededor de ella, cuenten cuántas torres tienen, noten sus murallas, pasen a través de sus ciudadelas,
para que puedan decirlo a todas las generaciones venideras, porque este es Adonai nuestro Elohim, por siempre, eternamente y para siempre, porque Él nos guiará más allá de la muerte. Ahí está reflejada la interpretación en la cual para el pueblo de Israel era más que una estructura física. Dice que a ellos se le fue revelado en el monte el nombre de Dios. Prácticamente para ellos la alabanza que estaban dándose a través de los salmos, sabemos que los salmos fue dada también en el espíritu al rey David, ¿sí? Entonces dice, tu alabanza de acuerdo a tu nombre, los cánticos, los salmos reflejados y expresados en la palabra van de acuerdo a la exaltación, a la grandeza, al poderío, a la majestad y a lo sublime del Dios eterno. Ahí ellos decían también que cuando estaban en el monte de Sión se acordaban de la presencia de Dios, así no tuvieran la relación que hubieran tenido David con ellos, pero ellos al ver la profundidad de la verdad que David tenía en la relación personal como su Dios, también ellos hacían partícipe de saber de que había un solo Dios y simplemente expresaban y cantaban las alabanzas dirigida a esa colina, a ese monte que se llama Sión. También Sión es considerada como un símbolo, aparte de liberación, un lugar de paz, un lugar de protección, un lugar de unidad entre ellos. También es literalmente y opuesta a Babilonia. ¿Por qué vamos a tomar aquí a Babilonia como algo opuesta? Babilonia era una ciudad o un imperio en el cual era dado a la brujería, a la hechicería, al ocultismo, al paganismo, grandemente a la idolatría, también a una esclavitud ante el hombre total. ¿Y por qué se compara por qué dice un paralelo con lo que es Monte de Sión? Dice en Isaías 47:5, siéntate ahí atravesada con congoja, entra en la oscuridad, oh hija de los caldeos, o sea, hija de los caldeos, porque tú ya no serás llamada fortaleza de los reinos. Estamos hablando de que la única fortaleza que estaba impuesta o sobre las cosas y sobre la tierra era Sión, o sea, era Dios. Confirmada con Isaías 47:10, dice, por tu confiada en tu perversión, porque dijiste, yo soy, no hay otra. El conocimiento de estas cosas y tu prostitución será tu vergüenza, porque dijiste en tu corazón, yo soy, no hay otra. El imperio babilónico estaba en una situación en que, así como fue llamada fortaleza de los reinos, también se decía, yo soy. Y el único nombre que le corresponde a esa palabra es al gran creador, yo soy. Entonces estaba usurpando prácticamente dos nombres en los cuales el Señor le pertenecían y a nadie más. Al hacer Babilonia en ese tiempo, cuando iban para el cautiverio, también una fortaleza, él estaba refiriendo a la fortaleza que estaba en Sión, y fuera de eso estaba diciendo que yo soy la única y que nadie vendría a mí a derrotarme. Por consiguiente, ella decía que era la única verdadera, por tanta idolatría, por tanta hechicería, por tanta brujería. Ella recurría mucho a lo que es las brujerías a través de los hígados de los animales, para ver el futuro, lo que le acontecía a ellos como pueblo. En esa parte el Señor le habla el castigo que vendría a Babilonia, siendo un instrumento propio de Dios para castigar a su pueblo por la rebeldía. Por eso se comparo aquí a Babilonia con Israel en la parte de Monte Sión, en la parte de la fortaleza. El anhelo de los judíos por Sión comenzó desde su deportación a la esclavitud durante el imperio babilónico. Ambos reinos habían sido advertidos oportunamente por los grandes profetas del periodo. En este periodo estaba lo que era Elías con el reino del norte, y estaba Isaías con el del reino de Judá. Sabemos que por lo que se ha explicado en la palabra, se ha dicho que antiguamente había un solo reino, un reino unido, por así decirlo. Estaban las 12 tribus completas, y que en el momento en que Salomón, por su equivocación, por su rebeldía, por hacer lo que el Señor no le había mandado hacer, fue separado el reino, fue apartado de su mano y fue separado en dos reinos,
el reino del norte que comprende las 10 tribus y el reino del sur que comprende las tribus de Benjamín y de Judá. Cuando fue el reino del norte fue cautivo por el rey de Asiria, hecho en el año 722. Ese cautividad fue llevado a Nínive. En ese momento en que fue llevado a Nínive, ahí fue donde vino la dichosa dispersión, en la cual las 10 tribus se distribuyeron cumpliendo la palabra profética del Señor, que por su rebeldía sería distribuido a todas las naciones, disperso para todas las naciones. Y en el pueblo de lo que es el del reino de Judá fue tomado en cautiverio por los caldeos, o por lo que es el pueblo de Babilonia, que fue en el año 586 luego de la toma de Jerusalén. Decimos que los reinos fueron advertidos completamente. Cada reino fue advertido por medio de profetas y siervos que estaban delante de la presencia de Dios, que estaban aborreciendo el pecado, pero más que estaban aborreciendo el pecado, estaban amando una ciudad en la cual ellos habían nacido, aborreciendo saber que el Dios de la creación, por mucho pueblo, estaba siendo profanado su nombre, estaba siendo puesto por debajo de muchas cosas, así como para lo que es Babilonia, decía que era una fortaleza y era ya yo solo. Para ellos estaban en su situación, les dolía saber que esa fortaleza no era ellos, sino la propia fortaleza que era el Dios que seguía el rey David, para decir que era la gran ciudad formada y cimentada por el mismo Dios. En Jeremías 25, 29 se lo leo así de rapidito, cómo el Señor les ha advertido a todas las personas las situaciones que podemos estar viviendo y que podemos corregir, pero simplemente no queremos. A veces podemos entenderla, pero simplemente no tomamos una decisión de no hacerlo. Y esto nos lo confirma mucho Jeremías 25, 29, dice así: el enemigo que viene del norte contra el reino de Judá. En el año 4 del reino de Joaquín, hijo de Josías, en Judá, el Señor dirigió a Jeremías un mensaje acerca de todo el pueblo de Judá. Ese era el primer año del reinado de Nabucodonosor en Babilonia. El profeta Jeremías comunicó el mensaje a todo el pueblo de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Dijo: desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, en Judá, hasta ahora, es decir, desde hace 23 años, estaba comunicando el mensaje este profeta. El Señor se ha dirigido a mí y yo les he hablado a ustedes una y otra vez, pero ustedes no me han hecho caso. Y a pesar de que una y otra vez el Señor les ha enviado sus siervos los profetas, ustedes no han hecho caso. El Señor siempre confirma mucho su palabra cuando uno lee lo que son las citas de los profetas. Ni han querido prestar ninguna atención y obedecer. Por consiguiente, si no prestamos atención, por consiguiente tampoco vamos a obedecer. Ellos les han dicho: dejen su mala conducta y sus malas acciones. Así podrán vivir en la tierra que el Señor les dio para siempre a ustedes y a sus antepasados. No sigan a otros dioses, no les den culto ni los adoren. No irriten al Señor adorando dioses hechos por ustedes mismos y Él no les enviará ningún mal. Y ahora el Señor dice: ustedes no han querido hacerme caso, me irritan adorando dioses hechos por ustedes mismos, y estos serán para su propio mal. Por eso dice el Señor Todopoderoso: ya que ustedes no han hecho caso a mis advertencias, voy a llamar a todos los pueblos del norte y a mi servidor Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que vengan y ataquen a este país, a todos sus habitantes y a todas las naciones vecinas. Los voy a destruir completamente, los convertiré para siempre en ruinas, en algo que cause terror y espanto. Voy a hacer que entre ellos no vuelvan a oírse cantos de fiestas y alegrías, como lo interpreta el Salmo 137 del río Babilonia, ni cantos de boda, ni el sonido de las piedras de moler, ni que vuelva a verse la luz de las lámparas. Todo este país quedará destruido y convertido en ruinas. Durante 70 años estas naciones estarán sometidas al rey de Babilonia, y cuando se completen los 70 años pediré cuenta de sus pecados al rey de Babilonia y a su nación, el país de los caldeos, y lo destruiré para siempre. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor los mandó, les había advertido por 23 años
que iban a entrar en un cautiverio por 70 años. Pero antes de entrar en cautiverio, si se hubieran arrepentido, hasta posiblemente hubieran prestado oído, como y se hubieran escuchado para obedecer, no hubiera sido así. No te lo podemos decir, pero bueno, ahí se cumplió la palabra. Pero estamos hablando de que para nosotros muchas veces es más fácil observar todo y decir, pero ya eso estaba ya hecho, ya iba a pasar, ya el Señor lo había predicho, lo había dicho, sí. Pero así como pasó también en el tiempo de Nínive, que iba a ser destruida durante un tiempo y pospuso, pero se cumplió. Pero en ese momento, cuando el pueblo de Dios, o cuando uno está en la situación en que uno le dice, uno no piensa que esas palabras se van a cumplir, uno no piensa que, como dice la palabra, el Señor es fiel en cumplir y no tarda en cumplir sus promesas. Uno hace, para uno es muy fácil verlo desde la perspectiva en que ya tenemos completamente lo que es la Biblia anudada. Pero cuando en ese tiempo el pueblo, que vino un profeta y les dijo cómo iba a ser la situación si serían apartados de Dios, el pueblo simplemente no escuchó. Pero aquí también estamos como pueblos, nos están diciendo, nos están hablando, y estamos como en la perspectiva de este pueblo. Seguimos y pasó lo que pasó, la deportación del reino de Judá. Durante 70 años iba a estar cautivo el pueblo de Judá. El reino del sur, ya sabemos, el reino del sur fueron 70 años cautivos. Ellos regresaron con el rey Ciro para volverlos a traer, ¿sí? Pero el reino del norte sí no le dio profecía para cuántos años iba a estar cautivado, en cautiverio. Para ellos sí fue dispersos completamente, porque como conocemos la palabra, dice que la rebelde de Judá vio la situación de la rebeldía de Israel, mas sin embargo la rebelde de Judá sí obedeció después del cautiverio y sí volvió al Señor. Pero el pueblo del norte sí fue más rebelde aún, porque la prostitución fue mayor y nunca se volvió al Señor. Tuvo la oportunidad de decir, Señor, perdónanos, pero simplemente oyó o no quiso prestar oídos a lo que él, para ponerlo por obra, y por eso fue dispersa. 70 años. Hice una investigación pequeña con respecto a, como estamos hablando de qué significa o quién es el monte de Sión. El himno de Israel. El himno de Israel se llama, en hebreo, Hatikvah, que se llama la esperanza. Y este himno fue compuesto, pero la letra nomás, en 1878 por un poeta judío, se llama Naftalí. Pero lo más dado con la gematría bíblica que la pastora nos viene diciendo, que este poeta fue escrito en 1878 y durante el primer congreso del sionismo, y se estaba refiriendo a lo que era basado en el monte Sión, en todas las circunstancias que vivió el pueblo en el monte Sión. Fue traído al primer congreso en 1897, pero en 1948 se tomó como himno oficial de Israel. Y entre 1878 y 1948, cuando se fundó Israel, fueron también 70 años. Nunca me había pescado, pillado o averiguado esa parte. Dice el himno de Israel así: mientras en lo profundo del corazón palpita un alma judía y dirigiéndose hacia el oriente un ojo aviste a Sión, no se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza de 2000 años, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. 70 años fue también dado en el momento en que se inició el de escribir la letra del himno de Israel, hasta cuando se fue puesta como himno oficial de Israel. 70 años. Seguimos con Sión. ¿Qué significa Sión? La palabra Sión es un hito, es una señal, es un lugar encumbrado y visible. Ya sabemos que cuando fue capturada esa montaña o ese monte, ¿sí?, era porque era visible para muchas cosas. Tenía una ubicación excelente al suroeste de Jerusalén, en la cual se podían advertir aquel que estuviera firme o basado o estuviera habitando ese monte. Era fácil que vieran los enemigos venir de todas las partes. Y también para el enemigo, el que quisiera tomar en cautiverio o tomar esa ciudad, era difícil porque era impenetrable, era inexpugnable por la ubicación en la cual se encontraba ese monte. Entonces significa una señal, un lugar encumbrado. ¿Pero qué es un hito? Un hito es una columna monumental o para guiar
y señal. Hito también en el diccionario normal, como concepto, dice que es un poste de piedra o cualquier señal clavada en el suelo que sirve para marcar los límites de un territorio o de una propiedad, o para indicar las distancias o direcciones diferentes entre los caminos. También nos dice el concepto que es un acontecimiento puntual y significa que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Cuando David capturó la fortaleza de Sion y la llamada ciudad de David, marcó un hito para todos, aunque ya por parte de Dios, como ya sabemos, ya estaba predestinada a que esa, porque dice en el Salmo Isaac que leímos, dice que el Señor la fundó, el mismo Señor fue el que la formó y la fundó, pero en el momento en que el rey David capturó esa ciudad, marcó un hito para el pueblo de Israel, porque se convirtió en una ciudad espiritual para ellos, marcándose así, como dice el Señor, madre de todas las naciones. Entonces para ellos fue importante, y el que marcó el antes de una nación, o hasta posibles también de una persona, ya que David fue conocida como la ciudad de David, pero más por encima lo que es el monte de Sion. Cuando Salomón construyó lo que es el monte de templo de Salomón, tanto fue el nombre de Sion, que aún como templo de Salomón fue abarcado y fue denominado, o también se conocía como el monte de Sion. Hay veces que lo llamaban el templo de Salomón, pero hay otras veces que más lo llamaban era el monte de Sion. Lo podían llamar la ciudad de David, pero más conocida como el monte de Sion. En Isaías 49 nos dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios vuestro. En Zacarías 9:13 nos confirman que los dos reinos hablarán lo que es el monte de Sion, porque he empezado para mí a Judá como un arco tirante, e hice a Efraín su flecha, y desperté a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada valiente. Es reconocida por los dos reinos, por Jerusalén o por Israel entera, como una ciudad, aún una ciudad espiritual. Esa ciudad o esa fortaleza, como ya le dije, era impenetrable, era inexpugnable y de difícil acceso para cualquiera que pudiera entrar por la vista panorámica, por así decir, que lo tenía. Y 2 Samuel 5, 6, 7, el pueblo que estaba, los jebuseos que estaban ahí entre esa fortaleza, estaban tan confiadas de la seguridad, la estructura física que tenía ese monte, que ellos se burlaron de que llegara alguien, y mucho menos David, a penetrar las murallas y tomar esa fortaleza. Nos la dice en 2 Samuel 5, 6, 7. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los cielos y los cojos te echarán. Entre paréntesis, queriendo decir, David, no puedes entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Tan confiados estaban ellos en la seguridad de esa estructura física, de saber que ni aún escuchando, pues no lo conocían, que el rey David pudiera penetrar las cestas. Tan confiados estaban que hasta un cojo o hasta un ciego simplemente podía decir: ahí viene el enemigo, y que va por fuera del asunto. Tan confiados en su propia carne tenían ellos, el pueblo jebuseo, cuando les dio la sorpresa de que sí se podía entrar. Ahora, en los Salmos está expresando Sion como una fortaleza, una torre fuerte, refugio y la ciudad donde vive el gran rey. Pregunto, o el tema que estabas poniendo, expongo: ¿será que estamos nosotros haciendo del Señor nuestra fortaleza, nuestro auxilio, nuestro más alto refugio, como a veces lo dicen en los Salmos? ¿Estamos permitiendo que construyan las murallas alrededor mediante la oración, mediante el ayuno, mediante las vigilias? ¿Será que nosotros estamos tomando las murallas que estamos levantando nosotros
en base a nuestra confianza y nuestra fe puesta en el Señor, o nuestras fuerzas propias como lo hacían los jebuseos, conociendo que queremos estar también firmes en la palabra, o muchas veces relegando la palabra, pero firmes en lo que nosotros pensamos, que están tan estructuradas las paredes de una casa que no se pueden venir a resquebrajar o venir abajo, o que el enemigo puede entrar. Estamos teniendo la visión de que las murallas que nosotros tenemos que levantar, porque si el monte de Sión, a pesar de ser una estructura física, llegó a ser una parte espiritual, ¿será que nosotros ahora, como templo que somos, como estructura espiritual que somos ahora, será que estamos haciendo partícipes de levantar esas murallas con la confianza y la fe del Señor, también mediante el ayuno, mediante la oración, mediante la vigilia, mediante la lectura de la palabra? ¿Será que podemos vivir confiados como lo hizo el pueblo jebuseo? ¿Qué tan seguros nosotros estamos de saber que nuestro amado Padre es el que nos rodea? ¿Será que estamos tan seguros de que nuestro protector, como decíamos en los otros salmos, Él es el que rodea y nos da fortaleza a nosotros? ¿Estamos tan seguros que por la gracia, la misericordia que el Señor nos tiene es abundante, desbordante, que no podemos comprender, que podemos decir que no hay problema si seguimos cometiendo los pecados o las iniquidades o los errores y estamos odiando, como en su tiempo todos esos siervos que le mandaban el Señor para que se devolvieran de sus malos caminos y ellos no le hicieron caso para llevarlos al cautiverio? ¿Será que estamos viviendo tan confiados en lo que nosotros estamos haciendo espiritualmente, no por nuestras fuerzas, sino la confianza y la fe en el Señor? Pero tenemos que ayudarnos también en el cual de estar sometidos y buscando al Señor, o podemos quedarnos quietos en nuestras casas sin todo lo que nos conlleva buscar del Señor y decir: el Señor orará, porque el Señor es nuestra fortaleza y nadie entrará en nosotros. ¿Será que el enemigo, las fuerzas espirituales, no entrarán y cogerán nuestro templo y hará de nosotros un lío espiritualmente? ¿Será que la confianza que tenemos en Dios es tan grande para ello? En nosotros mismos, sin tener nada que ver con las cosas del Señor. En Salmo 125:1 dice: aquellos que confían en Adonai son como el monte Sión, el que habita en Jerusalén no puede ser removido, sino que permanece para siempre. El que habita en el monte Sión, el que confía, pero para confiar en el Señor tenemos que entrar también en la profundidad, en el mover de Dios, en la lectura de la palabra, en la vigilia, en la oración, en el ayuno, en todo lo que implica el buscar a Dios de nuestra parte, porque el Señor se volverá y es nuestro refugio y nuestra fortaleza. ¿Será que nuestro corazón, nuestra fe, nuestra visión espiritual la estamos viendo desde ese monte o desde esa roca que es Cristo Jesús? ¿Será que cuando el enemigo se está acercando a nosotros dispuesto a engañarnos con palabras falsas, con falacias que nublan hasta nuestro entendimiento, nuestro pensamiento y afectan nuestras emociones? ¿Estamos viviendo nosotros tan confiados como lo hicieron los enemigos de David, que se atrevieron a decir que hasta un cojo o un ciego tenía más control de la situación que el mismo David por la posición que estaba? Nosotros tenemos buena posición delante del Señor. ¿Será que nuestro monte espiritual, aparte que teníamos ahora el monte físico, igual que el monte de Sión, ahora el monte espiritual, hemos crecido espiritualmente para nosotros decirle al enemigo cuando viene: yo le puedo sacar en cualquier momento, yo le puedo hacer uno arrogantemente? ¿Será que estamos tan firmes espiritualmente para nosotros poder decir: el enemigo no nos podrá atacar? Y de decir, como decía el Jebuseos: aquí nadie podrá entrar. Y muchas veces nosotros le decimos: con este enemigo yo puedo, con este enemigo yo le puedo vencer. Muchas veces le podemos decir 1, 2 mentiras, 3 mentiras, que no hay problema, lo puedo vencer, lo tengo dominado. Yo tengo el poder, como decimos normalmente como hombres, tengo la autoridad, pero terrenal de decir 1, 2, 3 mentiras la puedo manipular. Pero muchas veces
ha entrado ya tanto el enemigo en la parte de uno, que decimos de 10 parágrafos, 10 circunstancias, 9 son mentiras, y no entendemos en qué momento el enemigo entró. Lo que nosotros creíamos que el cojo y el mudo lo podían hacer, nosotros creíamos que podíamos también 1, 2, 3 mentiras ayudar a la situación, y no lo pudimos hacer. Será también que muchas veces cuando se ven y se exponen la situación de los videos que circulan muchas veces, y sobre todo hoy en día para la juventud y aún para los mayores también, y aún estamos hablando del pueblo de Dios, que pasan videos de escenas que no son correctas, que nuestros ojos se le van, hasta aún de pornografía para los jóvenes, y ahorita que se van a legalizar más la esta, y podemos decir, podemos ver una que otra imagen, podemos ver aquí una que otra película, no hay problema, tengo tan dominado el enemigo que mi fortaleza la siento que está completamente cimentada espiritualmente, que puedo decirle, con ver esto yo puedo echar y no va a penetrar. En el momento menos esperado, el enemigo, así como en la circunstancia que para los jebuseos David era el enemigo, en nosotros el enemigo puede ver que podemos ver esa parte de pornografía, de revistas que no son lícitas, de lectura que no es lícita, y puede invadir nuestro corazón, el templo, la parte espiritual, y puede entrar y realmente ya nos puede sacar, como hizo David cuando venció la fortaleza de los jebuseos. Entró, lo sacó y él se apropió. ¿Y cuántos de nosotros, de esos enemigos que decimos que tenemos el control, pero lo hacemos en nuestra carne, y en ese momento cuando entra el enemigo nos saca completamente del monte, de esa muralla, de esa fortaleza que creíamos nosotros que estaba tan firme, y nos mandó pues para el mundo? Nos sacó a compartir más las cosas del mundo, hacer las cosas del mundo, hablar el lenguaje del mundo, y nuestra fortaleza, vino el enemigo y nos sacó, nos rebajó espiritualmente, puso todas las circunstancias, todas las piedras que nosotros llamamos piedras de tropiezo, que a la hora del tenis son piedras de tropiezo, es porque nosotros queremos dejar las piedritas ahí, o estar en el camino, simplemente nosotros no la queremos hacer. Le pasa lo mismo que lo que estábamos diciendo, Jeremías, se les había dicho muchas veces y ellos ni quisieron escuchar para no obedecer, porque ese es el punto. Muchas veces nos preferimos no escuchar la verdad para no querer obedecerla. A alguien yo le decía, lea la palabra, lea por circunstancias, y ¿sabe qué dijo? Es que a mí no me gusta leer, yo confío en el Señor, yo quiero eso. Entonces así nos pasa a nosotros muchas veces, y es una persona, cierto, es del mundo, pero se le dice, y tiene la oportunidad, porque tenemos un manual de instrucciones en el cual lo tenemos al alcance de todo el mundo, virtual o manualmente, ¿sí? Entonces aquí estamos diciendo, estamos dejando que el enemigo entre en nuestra fortaleza y nos saque, nos hagamos partícipe del mundo, y viene el enemigo y se posesiona de nuestro cuerpo, y hacemos las cosas que un día no quisimos, dijimos al Señor que no íbamos a volver a hacer. ¿Será que estamos cumpliendo o cubriendo todos los flancos del enemigo que venga? La fortaleza de Sión era una fortaleza que era visible por todos los lados, completamente, por eso era inexpugnable. ¿Será que nuestra fortaleza estamos viendo nosotros con los ojos espirituales, con nuestros oídos espirituales, con nuestra mente, con nuestros pensamientos espirituales basados en la palabra? El Señor me dice que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Mirando las circunstancias, de cualquier lado puede venir el enemigo. Ya sabemos que puede venir a través de una enfermedad, situaciones económicas, problemas emocionales, mentales, aún situaciones de muchas cosas. Se nos podemos enfrentar a cosas que no teníamos previsto de un momento a otro, pero que si estamos bien situados en la fortaleza que es Sion, que es el Señor, que es el Santo de Israel, que es la roca Cristo, ahora sí podemos decir, podemos vivir confiados a pesar de las circunstancias que lleguen, que nos invadan. Viviremos confiados en que Sion, la fortaleza que es Cristo Jesús, nosotros, el Señor nos guardará y nos ayudará. Confiados de saber que estamos en ayuno, que estamos en vigilia, que estamos en oración, que estamos leyendo la palabra, que estamos impidiendo que esa fortaleza o esa muralla se empieza a resquebrajar, y el día de mañana vemos que quedaron todas destruidas, como le pasó a las murallas de Jericó, que en el momento en que el Señor dio la orden a sus siervos,
se derribaron una tras otra. Esperemos que como pueblo de Dios podamos poner la fortaleza en el Señor para cuando vengan las circunstancias, las situaciones, no vengan y hagan el último toque y se derriben todo lo poquito que nos queda de fe o todo lo poquito que nos queda de confianza en el Señor para estar firme en Él. Hasta aquí es lo que es Sión. ¿Qué es y qué es Sión? Continuamos con los versículos 4, 5 y 6 de Salmo 37. Y dice así: ¿cómo podremos cantar un canto acerca de Adonai aquí en suelo extranjero? Si te olvido, Jerusalén, que mi mano derecha se seque, mi lengua se pega a mi paladar si no me acuerdo de ti, si no prefiero a Jerusalén como las más grandes de todas mis alegrías. Vámonos un momento con mi mano derecha se seque. En mi mano derecha se seque, en un texto de la Biblia, en Mateo 12:9, nos habla del nombre de la mano seca. Y por lo general a veces nos referimos a la mano seca, es a la mano derecha. Estaba mirando y estadísticamente entre el 8 y el 13% de la población mundial es el que es mano zurda, por lo general. Entonces, ahí en la Biblia no nos especifica qué mano. Lo asumimos, solo asumo porque sea la derecha. Y es la que por lo general más afecta al ser humano. Se podría decir que este hombre, vamos a parafrasear, puede ser un hombre humilde, un hombre insignificante y hasta posible es con una situación económica muy dura y en medio de pobreza y a mirar si tenía estudio o no, ¿sí? Situación en la cual su mano seca le impedía completamente hacer alguna función que pudiera ganar su sustento, más que solamente ¿cuál? El de pedir limosna nomás, ¿sí? Sería un hombre que cuando iría a una congregación en este momento que estaba en la sinagoga, podía pasar inadvertido a cualquiera de aquellos maestros de la ley, o aún así hasta mucha gente que tuviera un alto rango, por así decirlo, de materialismo, ¿sí? Entonces, por consiguiente, mucho menos en la asamblea. Pero el Señor sí tiene en la mira a aquellos que tienen la mano seca, aquel cojo, aquel que está ciego, aquel que está necesitado. En Salmo 32, 8, 10 nos dice así, el Señor dice: mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. El Señor tenía puestos los ojos sobre ese hombre de la mano seca. El Señor tiene cuidado de sus hijos y hemos nosotros sido muy afortunados en el lugar en el cual el Señor nos colocó, de recibir siempre una palabra direccionada bajo la dirección, bajo la autoridad de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. Está pendientes como siervos de este lugar. Tenemos que estar muy afortunados porque uno ha estado en otras congregaciones, y no vamos a decir que todos, hay congregaciones de buena palabra, pero hemos venido de congregaciones en la cual la doctrina o la palabra no estaba de acuerdo a lo que es bíblicamente, y nosotros tenemos que estar agradecidos en el lugar en el cual el Señor nos ha colocado, en el lugar en el cual el líder que está aquí, el pastor, la pastora que está aquí, tienen puestos los ojos en aquel que tiene la mano seca, en aquel que está desamparado, en aquel que está desanimado, en aquel que está dolido, en aquel ciego, en aquel cojo. Siervos que están realmente pensando no en lo que ellos pueden ver de aquel que venga del mundo con un título, con una profesión, hinchados de gloria y vanidad, o de verlos con signos pesos de lo que puedan traer. Simplemente ellos tienen los ojos puestos en aquellas ovejas que realmente quieren y buscan de Dios. Y hay días podemos decir y hemos comprobado que hay muchos hombres que buscan el púlpito solamente para lucrarse de una manera que al Señor no le agrada, porque están profanando el templo y profanando el nombre de Dios. Este hombre que pasa desapercibido, el de la mano seca, no pasó desapercibido por el Espíritu Santo, en el cual él pudo decir: ese hombre es el que necesito para hacer la obra.
en esa persona que está angustiada, que está dolida, que está necesitada de la presencia de Dios, el Señor puso los ojos puestos en eso, en él, para dar una orden. Y el Señor ha puesto los ojos en cada uno de nosotros. El Señor ha permitido que los siervos que ha puesto aquí puedan ver a través del Espíritu Santo las circunstancias de las personas para poder hacer la obra en la cual el Señor les ha enviado a cada uno de ellos. La situación que se le presentó al Señor en el día de reposo, como el hombre de la mano seca, estábamos hablando que era un día de Shabbat, y para ellos era un día que no podían efectuar nada para nada, ¿sí? Nuestro Señor quería en ese momento, en ese especial día de reposo, quería manifestar su poder, su grandeza, a través de alguien que para mucha gente era invisible, para que mucha gente era realmente insignificante. El Señor iba a mostrar su poder, contradiciendo el legalismo que los fariseos o de los escribas tenían en el fundamento de la ley oral, en la cual decían que en el día del reposo, en el día de Shabbat, no podían operar en ninguna manera y en ninguna manifestación. Pero el Señor no estaba buscando en ese momento la salud del fariseo, no estaba buscando el concepto de los fariseos, no estaba buscando que fueran para llamarlos, para decirles: vengan los que están sanos aquí, yo les hablo de palabra. Él quería manifestar el poder completamente de Dios, contradictorio a lo que los fariseos estaban diciendo. El poder de Dios que pasa sobre todo entendimiento y concepto del hombre, que puede manifestarse en una persona que tiene la necesidad. El Señor estaba buscando era una persona enferma en medio de esa sinagoga. ¿Cuántos de esas sinagogas estaban los fariseos, maestros de la ley, todos exponiendo su concepto, ¿sí?, de la ley, ufanándose de todo el conocimiento que tenían, y el pobre de la mano seca por ahí, el mínimo en un rincón, mirando las circunstancias, medio escuchando las situaciones? Pero el Señor simplemente buscó y puso los ojos en alguien que necesitaba manifestar y mostrar que había un Dios poderoso que podía romper todas las leyes del hombre, no la ley propia de Dios, porque el Señor nunca va a contradecir su propia palabra. Lo que Él puso, fundamento desde el inicio, dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no dejará de cumplirse y no pasará. Entonces aquí vinieron a romper todos los paradigmas, por así decirlo, que el hombre había puesto en la ley oral, conceptos que solamente el hombre decía que estaban bien, pero que para el Señor no estaba bien. Como dice su palabra, el Señor: prefirieron seguir las tradiciones del hombre, pero dejaron la verdad, que era Cristo Jesús. Entonces aquí el Señor quería manifestar y decir: había que sanar a una persona, que era más importante que cualquier animal se cayera en el roto y lo hubieran dejado porque era Sabbat. Había algo mayor en ese lado. Y podemos ver que Jesús, en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a una congregación para buscar miembros que, mejor dicho, cuando viene el Señor a una congregación, no viene a buscar a personas contentas, alegres, felices, sin problemas. Cuando el Espíritu Santo viene a una congregación, cuando viene a una congregación llena de la presencia y de la palabra de Dios, viene a buscar a aquellos que están débiles en la fe, aquellos que están apartados de Dios, aquellos que están completamente desanimados de la presencia de Dios, angustiados, aquel cojo, aquel ciego, aquel de la mano seca. El Señor viene por esas personas, y cuando en una congregación vienen las personas, es para eso, no es para cumplir un requisito, pero también tenemos que entender que cuando pasan los años, nosotros no podemos continuar con la mano seca. Nosotros tenemos que continuar llevando a otros a la misma circunstancia que un día nos trajo una congregación, para que ellos también se alimenten de esa manera y también puedan levantarse. El Señor lo que quiere de nosotros es la oportunidad de hacernos el bien. Siempre lo ha querido hacer. No es con el fin de saber que nosotros arrogantemente decimos: el Señor necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Por eso venimos a una congregación, para darnos calor unos con otros, para darnos fuego, para sostenernos. Y como que ella decía, la pastora dice: no dejamos de congregarnos, como dice bíblicamente, como lo hacen algunos por costumbre. Es tan fundamental y tan grande la unidad como seres humanos, que nosotros ahorita
lo estamos llevando a la virtualización, decir, es más fácil llevarlo de esta manera, pero no podemos entender que cuando venimos aquí presencialmente, no que no se pueda hacer a través de las circunstancias por fe, de video, pero cuando se viene a una congregación, podemos desarrollar algo en la cual podemos ver un milagro inmediato en nuestras vidas y poder sentir la presencia de Dios, en la cual nos puede dar la fortaleza para continuar. Eso es lo que nos hace en la unidad de nosotros como congregación, para reunirnos a buscar un solo Dios, no solamente virtual. Es fundamental la presencia de Dios en nuestras vidas como congregación. Vemos en el hombre de la mano seca, alguien que quería ser verdaderamente restaurado y que está preparado para hacer cualquier acción que Jesús le ordenara. Vamos a parafrasear un poquito. A este hombre, si el Señor, la orden que le dio el Señor al de la mano es: extiende tu mano. Este hombre, el Señor no le preguntó: venga, mijo, venga y hablemos qué le pasa en su vida. Si el Señor se hubiera puesto a preguntarle qué pasó, él le hubiera puesto que sí, que desde pequeño nació con la mano, parafraseando, con la mano seca, que la vida ha sido dura porque no ha podido desde niño tener las cosas que quería, que realmente no ha podido trabajar mucho, se casó pero no ha podido como sostener a su familia, a sus hijos, que la situación es precaria, que no había podido estudiar porque era derecho, no pudo estudiar como hay tantas cosas, mejor dicho, había tenido que darle un montón de situaciones, y yo creo que como uno se hubiera puesto es a llorar, pero el Señor simplemente le dijo es: extiende tu mano, porque es lo que necesitaba, porque de tanto decirle a este hombre de la mano seca las circunstancias en las cuales estaba viviendo, hasta posible si le hubiera dicho, el Señor le hubiera ordenado nuevamente después de confesarle toda la vida: extiende tu mano, hasta el hombre hubiera dicho: yo no voy a hacerlo porque ¿para qué? Ya le conté, mi vida ha sido tan triste, ha sido tan lamentable, ha sido tan dura, ¿sí?, que yo no le veo, durante tantos años nunca le vi salir a la circunstancia de tener la mano seca, nunca vi un milagro. Pero el Señor no necesitó que le mostrara, o que le dijera el repertorio completo de cómo había sido el proceso de tener la mano seca. Solamente Él le dio una orden y Él la obedeció instantáneamente, sin venir a ello. ¿Por qué no le preguntó? Porque muchas veces nosotros, en nuestro llanto, en nuestro dolor, nuestra autocompasión, no hubiéramos escuchado una orden directa. El haberse sentado a este hombre, hablarle a David de su vida a Jesús, sin escuchar primero la orden, hubiera tantos años autocompadeciéndose de su situación, no hubiera tenido el oído para obedecer inmediatamente, porque lo primero que hubiera dicho: no lo hago, porque resulta, Señor, que ya han pasado 20, no sé cuántos años tendría este señor, han pasado tantos años, 20, 30 supongamos, y mi mano nunca se ha secado, y yo ya le conté mi situación y no le veo sentido que me diga usted que va a vestir de la mano y eso, porque la autocompasión hubiera ganado por encima de la orden del Señor. Y por eso el Señor no preguntó: cuénteme su vida, simplemente dijo una orden y lo obedezca. Es lo que le decía el Señor a este hombre. Y el Señor lo hizo, y esto es lo que pasa como pueblo hoy en día, ¿no? Que muchas veces en todo lo que es la parte del Señor nos estamos escuchando la orden de Dios y simplemente nos la pasamos autocompadeciéndome, no queremos escuchar la palabra y simplemente las mismas circunstancias, año tras año, tras año, tras año, la venimos nosotros como la mano seca, llevándola ahí apretaditamente, diciendo: no, Señor, yo no puedo hacer esto, así como lo hizo con Moisés cuando dijo que no podía porque era tartamudo, cuando le dijo Jeremías que era como muy joven para hablar la palabra. Así nos está pasando a nosotros como pueblo de Dios, que estamos poniendo mucha autocompasión en nuestras vidas para no escuchar lo que el Señor dice. En Romanos 12:1 nos dice: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Adonai, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio de Adonai. Repito nuevamente. Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Adonai, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Adonai. Esto le complacerá a Él, y es la lógica adoración al templo para ustedes. ¿Cuál es la única adoración del templo? O sea, ¿cómo nos estamos presentando nosotros como ofrenda?
Estamos presentándonos como ofrenda en la cual el Señor le dijo a este siervo, extiende tu mano, pero que si le hubiera dicho, cuéntame de tu vida, hubiera venido esa autocompasión, y la ofrenda que hubiera sido una ofrenda grata de olor al Señor por la confianza, por la fe, o solamente por el escuchar la orden y obedecerla, hubiéramos hecho nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos han dado palabra? Y puede ser, dirán, pero es que la pastora no ha venido, el pastor no me ha dicho esto y esto y esto y esto. Pero la palabra que a veces han hablado ellos acá penetra, ha penetrado en el espíritu, ha penetrado en el alma y ha separado, porque la parte espiritual que últimamente, que se ha movido acá y se mueve últimamente, ha sido grande para que las prédicas penetren en el pueblo de Dios. Muchas veces nosotros nos estamos acostumbrando, o en las partes donde yo estuve, en la cual vivíamos más pendientes de lo que el pastor o la pastora dijeran, y muchas veces más en el emocionalismo, que el Señor le dice esto y esto, pero la palabra completamente la estábamos obviando, ¿sí? Era más importante llegar a una congregación, y no por congregarnos, no por reunirnos, sino simplemente para saber el Señor qué me decía a mí personalmente. Ya no más que todo es como personal, creemos que el Señor es solamente conmigo, cuando el Señor es para todos, cuando es para todos y de todos, ¿sí? Entonces nosotros veníamos a una congregación, era buscando primeramente el Señor, que me quiere decir a mí solamente, a mí. Como muchas congregaciones, el Señor le dice esto a usted, y ahí para de contar. ¿Y qué pasó con la palabra? ¿Acaso no es la palabra una profética más segura que la Biblia para poder entender? Dice el Señor en su palabra que las cosas en el espíritu se entienden en el espíritu y las cosas en la carne se entienden en la carne. Pero aquí, la unión entre la palabra y el espíritu ha sido dada de muy buena manera. Por eso digo yo que tenemos que estar muy agradecidos, porque la palabra que se ha entregado aquí por los siervos es palabra que va, penetra y separa, para aquel que sea corto de entendimiento en la palabra, tenga poco conocimiento en la palabra, como para aquel que tenga mucho conocimiento en la palabra. Está a un nivel en el cual sea disperso, para cuál tipo de nivel espiritual podamos tener una excelente palabra. Dice en 1 de Pedro 2:5, ustedes también como piedras vivas están siendo edificados como templo espiritual para ser Kohanim, para ser sacerdotes apartados para Adonai, para ofrecer sacrificios de ruah aceptables a Él por medio de Yeshua. La ofrenda, por consiguiente, debe ser aceptada por medio de Jesucristo. Y si es aceptada por medio de Jesucristo, es aceptada por medio de la palabra, por el lavamiento de la palabra que es Cristo Jesús. Y dice, dile a los hijos de Israel que hagan una colecta para, en Éxodo 25:2, dile a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí, dile a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí, acepta una ofrenda de cualquiera que de todo corazón quiera dar. Estamos hablando de que, ¿cómo queremos nosotros seguir en la autocompasión? Venimos de una situación de 2, 3, 5, 10, 15, 20 años y seguimos llorándole al Señor la misma circunstancia. ¿Qué estamos presentándole al Señor? Una ofrenda de corazón, pero ¿de qué clase de corazón estamos presentando nosotros? Un corazón en el cual no le creemos, un corazón en el cual no confiamos para decirle. Por eso el Señor le dijo al siervo la mano seca, al hombre la mano seca, extiende tu mano. Porque si hubiera visto las circunstancias de toda una vida, al último hubiera dicho todo por culpa de Dios. Porque es más fácil de nosotros decirle todo por culpa de Dios para eso. ¿Qué ofrenda le estamos dando al Señor si no estamos escuchando la palabra de Dios? ¿O será que nosotros seguimos y nos es más fácil seguir con la mano seca para que nos sigan teniendo la compasión y tener una excusa de autocompasión para no esforzarnos? Muchas veces vemos en el mundo, pero aún en el mundo cristiano, de mujeres que llevan años sometidas por el hombre a un adulterio, año tras año, la misma historia, el mismo cuento, la misma novela. Y no me explico por qué siguen viendo tantas novelas si la propia novela la tienen en la casa, porque hay de todos tipos de situaciones, circunstancias seculares del mundo para ver que no les dan el apoyo económico, tienen tantos hijos, tienen tanto adulterio, tanto, pero llevan de 10 y 15 años la persona autocompadeciéndose,
conocen la palabra, las circunstancias, si no conocen, empiezan a conocer del Señor, pero continúan conociendo al Señor y se vienen al Señor contarle las mismas circunstancias y situaciones, cuando el Señor muchas veces le da una orden de qué pasa en esas circunstancias, cuando una persona ya realmente no edifica un hogar, no edifica una familia, no estructura una familia mediante el fundamento de la palabra de Dios, pero siguen quejándose, autocompadeciéndose ante la circunstancia, porque simplemente escucharon una orden, pero no la quisieron obedecer, como dijo Jeremías. Tantas veces se les mandó profeta y no quisieron oír para ponerla por obra. Así les resultó más fácil. Es más fácil seguirse autocompadeciéndose y que las demás personas le tengan autocompasión. Les queda más fácil seguir con la mano seca pegada y decir: tantos años, mi situación es difícil, no hay remedio, pero tenemos el remedio, tenemos la solución más grande y tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Hay personas que realmente no quieren ser restauradas porque precisamente están en la situación de la mano seca. Solamente quiero que me vengan y escuchen lo que yo les tengo que decir. Solamente quiero que vengan y escuchen la situación y las circunstancias de mi vida, que han sido dudas tenaces, hasta ahí, pero yo no necesito más nada, porque le dice uno la palabra, nos dice esto y esto, y yo no necesito la palabra, solamente yo necesito un oído que me escuchen. Sí, está bien, necesitamos como que nos escuchen, porque humanamente lo necesitamos, pero no podemos dejar que muchas veces esa necesidad de que nos escuchen pasen 2, 3, 5, 7, 15 y 20 años. No es lógico como seres humanos en Cristo Jesús, no es lógico como pueblo de Dios que durante tantos años nos sigan escuchando la misma canción, el mismo son para ello. Esto era el hombre de la mano seca. Cuando el Sion llegó y dijo: que mi mano se seque si me olvido de ti, Jerusalén, y que mi lengua se pegue al paladar. Entonces, ahora con la mano seca y encímele que la lengua pegada al paladar como pueblo de Dios. Que la lengua se pegue al paladar, dos grandes deficiencias físicas para alabar a Dios, para exaltar el nombre de Dios. Y eso no quiere decir que físicamente no lo podamos hacer. No me estoy refiriendo a ellos. Aquí estoy hablando de lo que las personas que pueden tener todas las capacidades físicas, pero anteponen sus deficiencias espirituales. No estamos hablando de las físicas, porque cuántos hombres, mujeres, jóvenes, niños en su situación física han hecho muchas cosas más en el mundo, en su desarrollo personal, ¿sí? En el mundo del deporte, en muchas partes, como también en el mundo del Señor, que han podido salir adelante. Pero aquí me estoy refiriendo a la mano seca espiritual y a lo que es la lengua, el paladar espiritual, deficiencias físicas espiritual, como decía Moisés. No se habla mucho, y como decía Jeremías, soy un joven para hablar. Y como decimos mucho pueblo: Señor, no tengo buena expresión. Señor, me da pena mi ignorancia en la palabra, y me da pena avergonzar al Señor, porque ahí sí lo ponemos por delante, ¿sí? Y muchas veces pasamos años y años y seguimos con la frase estrella, que es la frase que muchos conocemos al principio: Dios te ama y Dios te cuida. Adelante, no más. Y pasamos 10, 15, 20 años y seguimos proclamándole al pueblo de Dios, buscando a otras personas, diciéndole: Dios te ama. Pasamos años con la misma frase y por eso decimos: Señor, no puedo ir a hablarle a otros, no puedo predicarle a otros, no puedo decirles algo más de tu palabra, porque me da vergüenza que usted quede mal por causa de mi ignorancia, poniendo ante nosotros una excusa, una deficiencia espiritual, por no querer escudriñar la palabra, por no querer buscarla, por no querer buscar en ayuno, en oración, en vigilia, porque nos pesa más nuestra pereza, nos pesa más nuestra conformidad, y nos pesa más nuestra mano seca. Entonces es más fácil continuar con la mano seca y encima se pega el paladar, porque ya hasta ahí no me pueden exigir más, no puedo dar más, no puedo entregar más, porque si me dan más, me van a demandar más. Si el Señor me dice en su palabra que al que se le da, más se le demanda más.
Si el Señor nos llega a dar más, es porque el Señor sabe que tenemos las capacidades. Al principio podemos tener errores, situaciones, circunstancias que corregir, pero si nosotros no nos atrevemos a que eso que el Señor nos está dando más para poderlo formar en nuestra vida, para poder hacer parte en ella, para poderla cimentar, caminar en ella y poder decir, Señor, ya la estructuré, ya la hice parte mía, ya la moldé, ya realmente lo que yo tenía lo saqué, y ahora sí, Señor, puede darme más, porque ya lo que hice lo formé en mí, usted me formó, me preparó, me hizo para dar a otros. Entonces, pero nosotros muchas veces no queremos obtener más, es porque no tengamos la capacidad espiritual para hacerlo, es simplemente porque nosotros no queremos comprometernos con alguien en el cual nos va a pedir cuentas y de las cuales nosotros no es que no podamos cuenta, es que no queremos y queremos seguir con una deficiencia en nuestras vidas espirituales. Es una oportunidad que el Señor nos está dando aquí en esta hora, el de compartir los devocionales todas las santas noches, el de venir aquí a dar un tema en el púlpito, en el lugar. Yo le dije al Señor la vez pasada, y no lo digo o lo expreso, pero no de esa manera que uno lo puede decir humanamente, me boto a charco. Pero no, ¿por qué? Porque es que Cristo es una fuente de inagotable, una fuente viva, una fuente en la cual dice que si lo conocemos, correrán de nosotros agua viva, agua de vida, agua. Entonces, por consiguiente, yo le dije, Señor, hay cosas que tengo que cambiar, cosas que yo tengo que mejorar, cosas que tengo que cuadrar en mi vida, pero Señor, yo entro, yo me boto, yo entro al mar profundo, yo no me voy a quedar en la orilla, yo necesito abogar, yo necesito profundizar en la palabra de Dios, profundizar en el Espíritu Santo, profundizar en el Señor. No sé cómo hay cosas que yo no voy a poder cambiar, pero el Señor sí las conoce y Él me va a ayudar a cambiar. Otras cosas que me va a tener que mostrar, me mostrará y me va a ayudar a cambiar, así a veces no quiera, pero si yo quiero demostrar, alinearme al pensamiento, al propósito de Dios, por la palabra que Él me va a entregar y me la va a demandar, tengo que tener el conocimiento, la sabiduría de saber que cuando Él me la pida, yo tengo que ponerla por obra, porque si yo quiero bogar mar adentro, tengo que ser obediente a esa palabra. Yo no quiero esconder el talento que el Señor me dio, no quiero esconder ese tesoro tan precioso que el Señor le da a cada uno de nosotros, y es la palabra de Dios, y simplemente ponerla, como dice en su palabra, debajo de la luz, debajo de la mesa. No, yo le dije, Señor, entraré en tu palabra, y lo que yo no pueda corregir, el Señor me dirá que Él me lo corregirá, me dará las fuerzas, me dará el entendimiento, el conocimiento, porque si muchas veces nosotros decimos, no, es que no puedo porque no sé las cosas que tengo que cambiar, para eso tenemos al Espíritu Santo, porque Él sí sabe lo que nosotros tenemos que cambiar en cada uno de nosotros. Nosotros, el Señor nunca nos ha dejado con el pelo puesto cuando empezamos en el camino de Él, porque a medida que vamos conociendo de Él, el Señor nos lo va retirando y va mostrando cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestros errores, para poderlos corregir mediante la palabra y poder decir, Señor, el talento que tú me diste ya no es un talento, ya son 3 talentos, ya son 6 talentos, ya son 15 talentos, porque la palabra me estructuró, porque la palabra me levantó, porque la palabra me hizo mella en mí y crecí. Entré mar adentro, bogué, profundicé en tu palabra, Señor, en ese tesoro precioso que tu palabra me dice que hay en la Biblia. Es eso. Ahí sería la parte en la cual uno dice, yo no puedo seguir con la fase estrella, Cristo te ama 10, 15, 20 años. No podemos seguir con las deficiencias espirituales de la mano seca, ni que mi lengua se seque al paladar, porque el Señor no dará excusa a aquel que no quiere, porque no quiere, porque le da temor el de poder buscar más allá de Dios y quedarse como si aquellos que le hubieran contado qué pasó en su vida con la mano seca, hubiera dicho, no, Señor, no tengo oportunidad de seguir adelante. El Señor nos ha dado a todos la capacidad de buscar al Señor en la manera y en la medida que nosotros queramos hacerlo. Jeremías dice, 14:22, hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvia. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste estas cosas. El Señor nos dice en su palabra que esas deficiencias espirituales no las podemos continuar,
No podemos decir, Señor, no tengo la capacidad. Aquí Jeremías le estaba diciendo, le estaba recordando al Señor que hizo llover sobre las naciones. Nosotros conocemos bíblicamente que separó 3 veces el mar, ¿sí? Cuando pasaron los siervos, cuando pasó el pueblo de Israel, cuántos milagros hizo, cuántas batallas el rey David ganó por la mano poderosa de Cristo, por la mano poderosa del Señor, cuántas bocas cerró el Señor en los leones, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, cuánto lo cubrió el Señor con su amor cuando fue lanzado Daniel al foso del fuego, cuántos milagros ha hecho inéditos cuando un hombre dijo que parara el sol como Josué se detuviera, cuántos milagros hizo cuando dijo Elías que no lloviera y no llovió y volvió cuando habló que lloviera. Jeremías le estaba diciendo, todo eso lo hizo usted. Ahora, si yo entro más profundo, si yo entro en la presencia de Dios, si yo busco la manera en que ese talento que me entregó, no tener el miedo, el temor, el miedo, no es temor, el miedo de saber que puedo dar fruto, Señor, tú lo diste, tú obrarás, porque si tú hiciste todo eso por medio de instrumentos, también personas que tenían los errores, falencias y todo, pero que se aplicaron, se alinearon al pensamiento de Dios y pudieron hacer grandes maravillas para honrar al Dios de la creación, para dar a conocer el Dios verdadero, para dar a conocer a aquel Señor que dice que se perfecciona en nuestras debilidades. Jeremías le dice, he aquí, ese es el Dios en el cual espero y en el cual estamos esperando todos. A veces decimos, si las circunstancias son tan duras, esto pasó, esto no debió pasar, esto debería haber pasado, esto, nuestro pensamiento, pero no el pensamiento de Dios, son más grandes que los nuestros. Afortunadamente, gracias a Dios por ello, y gracias a Dios porque sus caminos son más grandes, porque si los caminos fueran como nosotros nos quedáramos en esta tierra terrenal, como muchos que predican, que el Señor no viene, que el Señor está aquí, que el Señor solamente es este mundo y que hay que buscar la fortuna aquí, hay que vivir aquí, que todo está bien, hay que gozar en este mundo. Pero el pensamiento de Dios va más allá de una ciudad espiritual, más allá de la eternidad, más allá de pasar con sus hijos, de aquellos que quieren buscar la presencia de Dios. Ese es el Dios en el cual nos presenta, a pesar de que las circunstancias que hemos atravesado están adversas en nuestras vidas. Para el pueblo de Israel, el cántico y la adoración eran fundamentales. Al salmista David, al rey David, se le llamó el cantor de Israel. Nos lo cita en 2 Samuel 23:1. Dice así: estas son las últimas palabras de David, el hijo de Jesé, el hombre a quien Dios ha enaltecido, el rey escogido por el Dios de Jacob, el dulce cantor de himnos de Israel, ha declarado. Era un deleite para él componer salmos guiados por el Espíritu Santo en cuanto a la grandeza de Dios, la pureza y aún palabra profética por medio de ellos. Israel vivió tiempos duros, fuertes, pero también vivió tiempos buenos. Pero cuando llegó la deportación, hasta ahí fue que se acordaron de la parte espiritual tan grande que significaba el monte de Sión. Puede ser que muchos lo tomaron como una situación de que era una estructura, una casa en la cual llegaban a adorar y a exaltar el nombre de Dios, pero hasta ahí llegó. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido completamente. Aunque David dejó, en 1 Crónicas 23 dice que él dejó 4,000 eran porteros y 4,000 cantaban alabanzas a Adonai con instrumentos que yo hice con el propósito de cantar alabanzas. Él dejó estructurado que 400 cantaran y alabaran el nombre del Señor, compositor de muchas otras personas en salmos, pero también los de David. ¿Cuántos de esos cantores, vamos a apreciar también un poco, cuántos de ellos con esas arpas, cansados hasta posibles, desanimados, amargados y murmurados, por así decirlo, e iban a cumplir el oficio de cantores, de tocar instrumentos? ¿Cuántos iban allá al monte de Sión a desempeñar el oficio que estaban haciendo porque ya era un compromiso con el líder que los había puesto, en este caso David, o con las personas que los estaban dirigiendo, y simplemente yo voy con mi arpa y toco y canto y hago el oficio, hasta ahí terminé y me voy de una vez porque no me nace cantar con esa alegría, no sale de lo profundo de mi corazón, a pesar de que eran hacia el monte que ellos decían que era y el que estaba la fortaleza que era el Señor, pero ellos iban por ir solamente, ir por ir no más.
Pero cuando ya las cosas se dieron, muchas veces como seres humanos, nosotros damos por hecho de que el Señor, hoy como llovió, bendito y alabado sea su nombre, y así como acaba de salir el sol, bendito y alabado sea su nombre, el pueblo está acostumbrado a que eso ya es un hecho. Por regla el Señor lo puso y tiene que ser de esa manera. Pero no tenemos ese agradecimiento completo de saber que tenemos que venir a adorarle, a exaltarle, a glorificar su nombre. Podemos decir, tenemos culto jueves, viernes, martes, jueves, domingo, pero no hay problema, lo tenemos por online, no hay inconveniente. De todos modos es lo mismo. Estamos tan desanimados que me arrucho ya en mi casa hacerlo virtualmente y es más fácil y más cómodo. Pero se empezó a cumplir con el pueblo de Israel la profecía que fue dada por medio de los profetas al pueblo de Judá, al reino de Judá. Vino la deportación, vino la cautividad, y ellos dicen, en el salmo que estamos leyendo, dice que dejaron las arpas en medio del camino. Las arpas sabemos que son instrumentos grandes, aunque vienen pequeños, pero las arpas son grandes, unas cuerdas de 10, otras de 12, otras de 16, y eran instrumentos pesados porque eran hechos también con madera, y tener que en ese cautiverio llevar esos instrumentos que ellos se aferraban porque era lo que le cantaban al Señor, ya sea por compromiso, porque les agradaba, pero los tuvieron que dejar allá en medio de los sauces. Algunos les llaman con sauce llorón, pero dice la historia que los sauces llorones no salieron de Israel, pero lo dejaron en los árboles, colgaban las arpas en los cuales los instrumentos les servían para adorar y cantar al Señor. Y en el transcurso del camino fue cuando dijo, ya no tenemos el instrumento para cantar, para poner, para tocar. Ahora solamente basta que nuestra mano se seque derecha, también solamente que nuestra lengua se seque, porque ¿cómo vamos a cantar alabanza a Jerusalén en tierras extrañas? Decían ellos, no tenemos las fuerzas. Pero se dieron cuenta cuando fueron en cautiverio, se dieron cuenta lo que tenían allá en el monte de Sión, se dieron cuenta la grandeza que tenían allá en el monte de Sión. Y a nosotros nos pasó lo mismo. A nosotros vino la pandemia, a nosotros nos deportó la pandemia, nos mandó a cada uno para sus casas, a cada uno nos impidió venir a congregarnos, a cada uno, así sea, por decir que parafraseando lo que es, venían al monte de Sión, algunos venían amargados, algunos venían con un compromiso con el pastor, algunos venían con un requisito formal, algunos venían porque queríamos realmente buscar de Dios, porque queríamos la palabra, ¿sí? Pero en ese momento sucedió la deportación del pueblo de Dios. Métanse en sus casas. Ya no van a poder venir a alabar. Los que está posible la alabanza o el culto era a las 7:30. Sabemos que muchas veces llegábamos a las 8:30, no solamente acá. Estamos hablando del pueblo general, ¿sí? Porque la alabanza no la quiere. Mire que aquí por lo menos David dejó 4.000 porteros y 5.000 cantores. Fue lo que acabamos, 4.000 porteros y 4.000 cantores de alabanza, para exaltar el nombre y la grandeza de Dios. Si no fuera tan importante la alabanza en una congregación, ¿cómo fuera la cuestión de los salmos que el 30.000 cantor de Israel le entonaba? Que creaba cánticos en el Espíritu al Señor, porque era el Espíritu el que mostraba la grandeza de Dios Todopoderoso. No podía callar Él en su boca todo el esplendor del Señor, era toda la belleza y toda la pureza que era manifestada en la creación del Dios eterno. Y ellos se dieron cuenta y nosotros nos dimos cuenta. Aún nos dirán, ay, qué bueno, dejamos de congregarnos, ya no teníamos que venir a suplir, a cumplir algo más pequeño que nuestro trabajo. La pandemia nos deportó a nuestros hogares, ya no teníamos que venir a tocar los instrumentos, nuestras manos, los panderos. Ya no teníamos que venir a que nuestra lengua nos pegara al paladar, o mejor dicho, se pega al paladar y simplemente ya no tenemos que venir, ya dejamos eso en el camino por la deportación. Los instrumentos se quedaron cuando fuimos a nuestras casas a guarecernos por la pandemia, ya no hubo como venir a tocar con las manos, ya no venimos a cantar, a que nuestra lengua se moviera para alabar de Dios. Pero nosotros hoy en día, lo que el pueblo de Israel tuvo que dejar en el camino, las arpas, los instrumentos,
lo que ellos dijeron, que no podían cantar en tierras extrañas cánticos a Sión, porque cantarle cánticos a Sión era expresar la grandeza del Padre eterno, del Dios de la creación, algo que el rey David les había mostrado a ellos como pueblo, que sin ese rey no hubieran podido conseguir las victorias que habían tenido. Entonces los salmos están demostrando cánticos de Sión y la grandeza del Señor. Y nosotros muchas veces decimos, pasamos todo ese proceso y el Señor nos llevó ahora a un cautiverio en el cual a ellos se contaminaron con toda la idolatría que venían, pues fue cautivo por Babilonia, en el cual era un imperio lleno de idolatría, lleno de hechicería, de brujería, de muchas cosas, de esclavitud, y eso fueron en cautividad con ellos. Pero nosotros fuimos en cautividad a un lugar. Ellos fueron a tierra extraña diciendo que no podían cantar. Nosotros fuimos en cautividad a una tierra. ¿Será que la tierra en que el Señor nos llevó a nosotros era extraña? ¿Será que la tierra en que el Señor nos llevó a nosotros eran nuestras casas y era tan extraña porque nunca tuvimos la comunión en el cuarto con el Señor, porque nunca entramos a conocer la palabra en la casa, en nuestra casa, porque nunca escudriñamos la escritura en la casa, porque nunca escudriñamos o nunca hablábamos o nunca hicimos vigilia o nunca hicimos ayuno en nuestras casas? ¿Será que nosotros cuando a Babilonia los llevó a tierras extrañas y no podían cantar, no podían alabar, no podían agradar el nombre del Señor porque estaban en tierras extrañas? ¿Será que cuando nosotros nos deportaron como personas para no podernos congregar a venir a alabar al Señor, será que nuestros hogares eran tierras extrañas también? Veníamos con tierras extrañas y no lo sabíamos y nos dimos cuenta que había idolatría allá, la idolatría de la pereza, la idolatría del cansancio, de la angustia, la idolatría de saber que estamos aquí recibiendo palabra y que sí, todo lo puede en Cristo que nos fortalece, pero cuando llegamos allá, Señor, denme fuerzas porque ya no puedo continuar. ¿O será que en ese momento en que el Señor nos llevó a tierras extrañas nos dio la oportunidad ahora de decir, Señor, va a haber una comunión en intimidad contigo? Yo ya no voy a hacer de mi casa esa tierra extraña, yo ya no voy a hacer de mi cuarto esa tierra extraña, yo no voy a permitir que mi mano se seque y mi lengua se pegue al paladar para no venir a adorar el nombre del Señor en mi cuarto, en mi casa, con mi familia, de no venir a exaltar tu nombre aquí en la intimidad y poder acrecentar nuestra relación personal con el Señor y poder decir como el Señor dice, entra a tu aposento y cierra la puerta, que tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público, pero acrecentar la comunión con Él. ¿Será que podemos decir que aunque estamos en tierra extraña, que ya no se extraña porque es nuestro hogar, porque hicimos de este lugar, o hicimos de nuestra congregación una montaña de Sión espiritual y es grande? Sí, Señor, pero estamos dejando nuestra Sión, que es nuestra casa, nuestro cuarto, para poder también tener la comunión y poder tener esa relación íntima en la cual el Señor permita que dé frutos y no enterrarlo. Ese es el monte Sión que nosotros tenemos. Además el Señor nos dice que Él nos hizo su templo del Espíritu Santo. Ya no es el templo, ya no es la montaña, no es Sión, somos el templo. Por consiguiente teníamos un templo aquí físico, un templo lleno espiritualmente, porque el que entra en este lugar se siente la presencia de Dios. Pero también tenemos un templo grande que es el templo de nosotros, el templo que es Cristo Jesús, la roca en la cual estamos cimentadas, en la cual no podemos decir que es tierra extraña, porque venimos a intimar con el Señor y podemos decir, tenemos acción, tenemos a Cristo que es la roca en nuestro corazón. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Vamos a ver algo cortico. Estamos hablando que cuando Babilonia fue deportada, cuando Judá fue deportada por Babilonia, ¿por qué fue deportada? Al ser deportada, como dijimos antes, Babilonia decía madre de la fortaleza, fortaleza de las madres. Dice también la palabra que ella decía, yo soy, ¿sí? Ella quiso, profanó el nombre del Señor, profanaron el templo del Señor, porque fue destruido mientras fueron en cautiverio, fue profanado el templo del Señor, el templo de Salomón. Y dice una parte aquí lo haré por mi amor a mí mismo, yo haré esto a ti porque mi nombre es profanado, no cederé mi gloria a nadie más. Estaba diciendo
a la rebelde, no, estaba diciendo al imperio babilónico que era el que le había profanado el templo, y el Señor lo había permitido por causa del pecado también del hombre, por causa de no querer oír lo que el Señor estaba diciendo y ponerlo por obra. ¿Qué es profanar? Primero, el imperio babilónico dice lo que les traigo a colación en Isaías 47:5, que les comenté al principio, dice: siéntate ahí atravesado con Goja. Entra en la oscuridad, oh hija de los Casdí, porque tú ya no serás llamada fortaleza de los reinos. ¿Qué es profanar ante Dios? Dice que es tratar algo sagrado sin el debido respeto o aplicarlo a sus profanos y hacerlo común. Deducir, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de cosas respetables. Profanar significa no distinguir entre lo sagrado o de lo profano. En Ezequiel 5:11 nos dice: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Ezequiel 7:21 dice: y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Babilonia profanó el templo del Señor, le fue permitido por causa del hombre. Sabemos que los sacerdotes y levitas no podían mezclarse con personas del común. Separar los santos de lo profano, separarnos nosotros de lo que somos para Cristo a los que son del mundo. Los levitas en ese tiempo antiguo, como sacerdote, no podían tomar como esposa a cualquiera, o tenía que ser una de entre su propia tribu y que fuera virgen. Levíticos 21:13-14 dice: se casará con una virgen, no se podrá casar con una viuda, divorciada, mujer profana o prostituta, sino que tiene que casarse con una virgen de entre su propio pueblo. El Señor hoy en día, sabemos que el sacerdote que está delante de Dios, la ofrenda perfecta, es Cristo Jesús. Ya dice que todos somos sacerdotes, porque dice que nos ha llamado no nación santa, pueblo sacerdote real, sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, porque hay un sacerdote completamente, constantemente haciendo sacrificio, ya sacrificio perpetuo, sacrificio en la cual la sangre es completa, perfecta, y aún sigue haciendo la obra para la cual el Señor la usa, para el perdón de pecados, para redimirnos, para limpiarnos. Entonces, el Señor viene por una novia, para ser santo y profano. Dice el Señor que invadieron el templo, lo profanaron el templo. La Babilonia profanó el templo del Señor, profanó el nombre del Señor. Y nosotros, ¿cuántos estamos profanando el nombre de Dios? Si el Señor viene por una novia pura, santa, perfecta, pero perfecta no quiere decir sin pecado, perfecta quiere decir que es madura. En el hebreo, en el Señor del Estrón, es una persona, es una novia que es madura mediante todas las pruebas que el Señor ha tenido en la vida, que el Señor la ha fortalecido, que el Señor la ha levantado, que el Señor la ha estructurado para en su confianza y en su fe poder decir: es perfecta, porque todo lo que vino confió en el Señor, que de todas ellas les libraría. En Cantar de los Cantares 6:8-9 dice: hay 60 reinas y 80 concubinas, como también mujeres jóvenes sin número. Pero mi paloma, mi perfecta, es única, la única hija de su madre, la amada de la que le dio a luz. Las hijas la ven y la llaman feliz, la reina y concubinas la alaban. El Señor viene por una novia. Aquí nos habla que hay 60 reinas y 80 concubinas. El Señor no es bígamo. El Señor viene por una novia, no más. Por aquella que quiera sujetarse, someterse, a hacer la voluntad de Dios y a cumplir su palabra. En Efesios 5:27 dice: para presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta. Ya les comenté que perfecta es una persona completa, madura, entera, llena, sin contaminación, íntegra y en verdad. Porque quiere una novia, una sola novia. En Efesios 5:25-27 nos dice: esposos, amen a sus esposas tal como el Mashiach amó a su esposa Israel y se entregó a sí mismo por ella, para apartarla, purificándola por medio del levantamiento del agua, por la Torá, por medio de la palabra, el lavamiento de la palabra,
a fin de presentarse a sí mismo un pueblo en esplendor, como esposa sin manchas y sin arrugas ni cosa semejante, sino caros y sin defecto, por la cual estar complacido. El Señor dice así: bueno, Él murió, ¿y cómo se va a presentar la novia a una persona que ya falleció? Sabemos que por la ley del pueblo de Israel, y dice en 1 Corintios 7:39, la mujer está obligada a su marido por el tiempo que él viva, pero si el marido muere, ella está libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea un creyente en el Adón. La única forma de que la mujer, si era adúltera, si fue despedida por el motivo que fue despedido por parte del primer marido, y si se iba según el Deuteronomio, lo que es 24:4, ella iba y se casaba con otra persona y moría el primer marido, o el marido, si no muriera, la repudiaba. Ella no podía volver al primer marido. Era una ley de Deuteronomio que era inquebrantable. ¿Por qué? Por cuanto había profanado el templo. Entonces la única forma de que él volviera al primer marido, o pues se pudiera, casar, tenía que haber fallecido el primer marido, porque ya no había documento valedero que lo hubiera puesto en divorcio. Entonces en ese momento, por eso es que nos dice en Efesios de que el Señor murió por su esposa Israel, murió porque tiene que volver al primer marido, tiene que volver a casarse, y es una novia. ¿Qué está pidiendo el Señor de esa novia? De que sea una novia sin manchas, sin arrugas y madura, perfecta en lo que el Señor manda en su palabra. Y dice que a fin de presentarse a sí mismo, el Señor nos dejó un manual que es la Biblia, el instrumento en el cual dice que es, ahí nos dejó para podernos saber qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor pida, cómo nos debemos vestir nosotros como novia para presentársela a sí mismo. Él no quiere que tengamos nada del mundo para decir: Señor, me dejó los dones espirituales, me dejó todas las bellezas, toda la ayuda idónea con el Espíritu Santo, pero yo a este vestido le añadí algo más de mi personalidad. El Señor dice que nos dejó todo para presentársela a sí mismo y como a Él le place, no como a nosotros nos place, no como nosotros buscamos a Cristo, no como estamos buscando al Señor a la manera que nosotros buscamos del Señor, no como buscamos con los conceptos cerrados que venimos, si una vez conocimos, y si estamos cerrados, si los cambiamos, seguirlos practicando. ¿Cuántas personas conocieron del Señor y siguen conociendo y practicando las cosas del mundo? Estamos hablando de procesiones, estamos hablando de la idolatría, y conocen una palabra que me dice que el Señor no comparte su gloria con nadie, porque el Señor es un Dios celoso. Y Él dice que no te hagas imágenes, le estaba diciendo al pueblo de Judá, al pueblo que iba en cautiverio. Jeremías le estaba diciendo: no te hagas alianzas con nadie, no se contamine con los dioses, no haga partícipe de las fiestas, no haga partícipe de esas reuniones, porque van a invadir el templo. Ya fue invadido, ya fueron sacados del monte de Sión, ahora restaba lo otro, que iban a invadir el templo físico de ellos, el templo en el cual al menos podían decir: voy, y si no, pues yo estoy en mi casa y estoy orando y estoy en ellos. Iban a invadir esa parte del templo. Pero el Señor quiere es una novia santa, perfecta y pura, con conocimiento de saber quién es el único Dios que los llamó, sin ser partícipe a otros dioses. Dice que a fin de presentarse a sí mismo, y por lo cual está complacido. Si se le va a presentar a sí mismo, es porque Él dejó las cosas perfectas y correctas, porque Él es el que va a estar complacido. Cuando Él no comparte su gloria con nadie, no va a aceptar otros adornos a su novia para ser compartido con otro ídolo. Él se la va a presentar a sí mismo porque la quiere perfecta para Él. Nos estamos vistiendo con lo que el Señor nos ha dado a nosotros, los dones. Dice que vestirse con lino fino, con limpio, brillante, que es la recta conducta del pueblo santo. Nos estamos vistiendo con los adornos de las buenas obras, como corresponde a personas, aunque aquí lo dice a mujeres que quieran honrar al Señor. Pero el Señor, muchas veces nosotros como novia seguimos dudando qué es lo que quiere el Señor como novia. Pero es difícil y es fácil dudar cuando no queremos conocer y escudriñar las Escrituras. Porque el Señor en su palabra nos dice claramente qué es lo que pide el Señor y qué es lo que quiere. En Deuteronomio 10:12 dice:
Así que ahora Israel, todo lo que Adonai su Elohim pide de ustedes es que teman a Adonai su Elohim, sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Adonai su Elohim con todo su corazón y con todo su ser. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste ese conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El Señor pidió que ustedes, que nosotros andemos en los caminos del Señor, que lo amemos de todo corazón y con toda nuestra alma. Y para ello nos dejó un libro, nos dejó instrucciones, nos dejó, como la vez pasada se comentó, que él le dejaba un contrato, la Ketubá, en el momento en que realizaba un compromiso con la novia, y mientras él se iba a construir la casa, la mujer se quedaba con ese contrato, y ese contrato es la Biblia, en la cual el Señor nos daba todos los requisitos, en la cual quería cómo la novia se tenía que estructurar, formar y vestirse para él, con complacencia, podérsela mostrar a sí mismo. Entonces, ¿qué pide el Señor? Eso es lo que pide el Señor. Ahora, estamos, como no queremos nosotros tomar esa cuestión, no queremos tomar la palabra, pues consiguiente el Señor dice que nos rechazará el sacerdocio. No quiere decir que seamos salvos. Podemos decir, como decía, hay muchas novias, pero el Señor viene solamente por una novia. El rey David tenía muchas novias, concubinas, pero solamente Betsabé era la reina principal. Y aquí no estamos hablando de que va a haber muchas novias, estamos hablando de que va a haber una sola novia, en la cual el Señor vendrá por ella, el Señor dará parte de estar en su monte Sión, en su casa, y los demás serán partícipes de ellos, lo verán, también entrarán, pero lo verán, ya no serán la novia, siervos, cantores, no sé, que serán muchas cosas, ¿sí? Pero no serán la novia. A veces no es difícil aplicarlo, la palabra, si lo obedecemos de corazón, porque el Señor me dice que sirvan a Adonai, a su Elohim, con todo su corazón y con toda su ser, pero bastante y difícil, es complicado cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros queremos cumplir la palabra de Dios a fuerza de nosotros, es una esclavitud bastante grande. ¿Qué pasó como el pueblo de Israel? Que la ley la querían cumplir a la manera de simplemente así, forjadas por el hombre, dadas por el hombre de una manera en que no se podían mover, pero no por la gracia y la misericordia de Dios que hoy en día tenemos como la gracia. No podemos decir que hoy no podemos querer, no queremos leer la palabra y decir con el cuento la excusa de decir al Señor: Señor, yo no lo sabía. El hecho que no leamos no nos va a eximir de querer ser la novia, o simplemente de que ser parte de un montón del pueblo de Dios. Va a decir, ¿estamos menospreciando el pueblo de Dios? No, es diferente ser el pueblo de Dios, pero es diferente ser la novia de Dios. ¿Y por qué es diferente ser la novia de Dios? La que va a ser su esposa. Porque solamente hay un novio, no como en esta parte terrenal que hay muchos novios, muchos ídolos. En Cantar de los Cantares 5-10 dice: el hombre que yo amo es radiante y sonrosado, él se distingue entre 10,000. Por consiguiente, aquí el Señor nos dejó un manual de instrucciones. El Señor les dice que qué es lo que quiere y pide de su pueblo, porque el Señor es muy certero, muy conciso, muy de saber que Él quiere una novia perfecta para su hijo. ¿Y por qué? Porque solamente hay un hijo, el unigénito, porque solamente hay uno en el cual nosotros debemos honrar, en el cual nosotros debemos adorar, en el cual nosotros debemos alabar, y en el cual nosotros debemos complacernos en vestirnos con los atavíos que Él nos dejó, porque Él se quiere deleitar para presentársela a Él mismo conforme a todos los requisitos que Él está pidiendo para su novia. Dice, o sea, entre muchos dioses, entre todos los demás, porque se distingue, porque Él sabe lo que quiere y pide. Y miren que las instrucciones que nos dejó para terminar, ¿por qué pide una sola novia? Porque solamente hay un solo novio para esa mujer. Devarim 4:5-8. Mire, yo les he enseñado las leyes, yo les he enseñado leyes y estatutos, así como Adonai mi Elohim me ordenó, para que se puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van para tomar posesión de ella. Por lo tanto, obsérvenlos y háganlo,
porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos oigan de todas estas leyes, ellos dirán: esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento. Porque ¿cuál nación hay que tiene a Adonai tan cerca de ella como Adonai Eloheinu cuando sea que clamemos a él? ¿Cuál nación hay que tiene las leyes y estatutos como justos, esta Torah completa que yo estoy poniendo delante de ustedes hoy? Aquí el Señor estaba diciendo qué es lo que pide el Señor. Nos está dando los estatutos, la palabra completa para decirle que quiero una novia conforme a lo que yo quiera y me la presento a mí completamente. ¿Qué pasó en el monte de Sión? ¿Qué pasó en el pueblo de Dios cuando fue cautivado? La novia. ¿Qué pasó? El Señor vino y murió por ellos. El Señor les había dejado un instrumento, dejaba una palabra para seguir, que a medida de tantos años fue trastocada y fue distorsionada por el hombre, por las leyes orales, que algunas leyes orales son para beneficios, sí, pero otras quitaron, la pusieron por encima de Dios y dejaron diciendo: la ley oral es primero que la palabra de Dios. Entonces aquí estamos viendo que el Señor nos dejó un manual para no llegar a decir: nos invadieron, nos sacaron, ya no podemos hacer cánticos a Jehová, ya no podemos cantarlo porque estamos en tierras extrañas. Si el manual que nos instruyó Él dijo, como es en Jeremías, nos colocaría en nuestro corazón las instrucciones, y en la cual el Espíritu Santo ayudaría. Falta ratificarlo, pero Él nos guía constantemente a toda verdad. No podemos sacar la excusa de que ya no podemos alabar, de que nuestra mano se ha secado, de que nuestra lengua se ha pegado al paladar. No podemos permitir, Señor, de que nos hayan sacado y nos sigan sacando de la morada de Sión, del templo espiritual que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, para poder quitar la palabra verdadera de Dios y colocar las cosas del mundo. No podemos dejar que el enemigo invada el templo que el Señor edificó en nuestras vidas, y que cada día el Señor nos está dando esto, lo que dicen de Devarim, las instrucciones para que nosotros podamos edificarnos y podemos presentarnos como esa novia madura, perfecta delante de Sión, y poder decir: Señor, hennos aquí. Hennos aquí para alabar el nombre tuyo, hennos aquí para alabar y exaltar. Así, Señor, que digamos que estuvimos en cautiverio. No, Señor, el cautiverio en el cual nos tuvo en esta pandemia nos ayudó para edificarnos, para levantarnos, para estructurarnos más en la palabra, para perder el miedo y tener el temor de Dios. Muchas veces nosotros como padres nos sentimos orgullosos cuando nuestros hijos se gradúan de universidad, de bachillerato, y aún se gradúan de párvulos, porque ya hace tiempo funcionan párvulos. Nosotros estamos con los chiquitines ahí orgullosos de ellos. ¿Cuánto más orgulloso no se va a sentir el Señor de saber que Él quiere agradarse presentándose una novia a sí mismo, con todo lo que Él dejó, para complacerse a sí mismo, a fin de presentarse a sí mismo un pueblo en esplendor, como esposa, sin mancha ni sin arruga ni cosa semejante, sino santa y sin defecto, por la cual estar complacido. Si nosotros estamos complacidos con los frutos a veces de nuestros hijos, con los avances, con lo que han podido hacer en la vida, ¿cuánto más el Padre, porque esto es espiritual, cuánto más el Padre va a estar complacido de saber que lo que dejó el manual lo pusimos por obra? Y podemos decir: Señor, aquí estamos como tu novia. No queremos ser parte del pueblo común, el pueblo espiritual, pero tenemos que ser parte de alguien que podemos decir: somos la novia de Cristo. Bendito y alabado sea el Señor. Amén.